Fotograma a fotograma. El stop motion es una de las técnicas más antiguas y más fascinantes de toda la historia del cine. Y además es una técnica muy pedagógica y muy divertida para utilizar en clase. En este vídeo vamos a aprender cómo convertir un aula en un pequeño estudio de grabación. Como en cualquier actividad nueva, es importante que el alumnado esté motivado y sepa qué es lo que vamos a hacer. Por eso es interesante ponerles vídeos que vayan viendo y que les sirvan de inspiración. Empezaremos por trabajar con nuestros alumnos y alumnas la creación de la historia. Es fundamental que todo el mundo participe en este proceso. Podemos trabajar cuentos clásicos, trabajar con algún final alternativo o incluso inventar nuestras propias historias. En cualquier caso, os recomendamos que los textos se adecúen al nivel y a las capacidades de nuestro alumnado. Al tratarse de un proyecto educativo, intentaremos que los mensajes puedan vincularse fácilmente con valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad, la no discriminación, etc. Antes de comenzar, mostraremos a nuestro alumnado las distintas técnicas que existen dentro del stop motion. Como estamos trabajando con jóvenes, optaremos por las más sencillas, los recortables, la plastilina y la animación con objetos. Así podrán familiarizarse con la técnica antes de empezar con nuestro propio trabajo. El siguiente paso será dividir nuestra clase en pequeños grupos para que vayan fabricando todo lo necesario, los personajes principales, los secundarios y el decorado. Llegados a este punto, es el momento de explicarles las cuestiones técnicas. Existen 3 reglas de oro para hacer un buen stop motion en el aula. La primera, la estabilidad. Es fundamental que el dispositivo no se mueva. Por eso podremos utilizar un trípode o algún otro tipo de soporte. Un truco. Es muy interesante utilizar un disparador automático para no tocar el teléfono. 2. Iluminación constante. Hay que tener en cuenta que la luz debe mantenerse siempre en el mismo nivel. Por eso, nosotros siempre aconsejamos evitar la luz natural que genera contrastes y sombras y optar siempre por una luz artificial con focos. Y 3. El software. Necesitaremos un programa específico para hacer el stop motion en el aula. Como estamos trabajando con niños y niñas, es recomendable utilizar un programa que sea sencillo y de fácil manejo. Nosotros recomendamos Stop Motion Studio. Ojo, uno de los parámetros que debemos configurar en la aplicación antes de empezar a grabar nuestro vídeo en Stop Motion es el número de fotogramas por segundo. Al tratarse de un cortometraje escolar, lo recomendable es que este número vaya entre 8 y 12. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada 10 segundos de grabación necesitaremos entre 80 y 120 fotografías. Ahora sí, ya estamos listos. Podemos empezar a grabar.